aceptarlo. Yes, yes. Y aunque no hayan hoy día compañeros presentes, no está de más decir que es un espacio pensado para nosotras, por lo cual la palabra siempre se nos va a priorizar en este espacio a nosotras para poder compartir saberes, pensamientos, ideas, sentires y tomarnos la palabra, por supuesto. Así que diciendo eso, le doy el pase a la Gaby para que pueda... ¿Me permites compartir Ah, ¿verdad? pantalla, por Más que el favor? pase te voy a dejar compartir. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, esto lo vamos a hacer breve porque muchas ya conocemos esta historia. Bueno, sean todas muy bienvenidas. Estamos muy ansiosas por este encuentro de mujeres gestoras. Estábamos esperándolo con muchas ansias. Contarles que todo esto nace en mano de la agrupación Tripulación, donde Camila y yo somos parte, y esto surge gracias también a todos los compañeros, compañeras, Mari, Víctor, Matías, Caro, Fabián, Angélica, y creo que no se me olvida ninguno, ya que vinimos durante ya muchos años y con distintas personas que han pasado y que siguen siendo parte del trabajo, distintas actividades que en un principio muchas se hicieron sin la conciencia o sin tan presente de que eran trabajos de género. Se han realizado aquí trabajo con Mestiza, que está aquí presente, se han hecho trabajos con Yuya Scanning, trabajos de teatralidad, intervención de espacio público, etc. Siempre abordando todo lo que es el habitar en la cuerpa, el territorio, y todos esas consecuencias de ello. Entonces, desde finales del año pasado, que desde la agrupación estamos trabajando de mucha más conciencia y traemos a la mesa discusiones de género, y es a mano de todo eso que junto con Camila impulsamos y creamos, junto a todos, este ciclo de encuentros Mujeres y el Arte. De mayo a agosto ya estamos en la recta final, han sido unos encuentros maravillosos, llenos de aprendizaje, de conversa, de redes, y todo esto se gesta con el interés de propiciar espacios de conversación y reflexión en torno al oficio artístico entre pares mujeres, entre compañeras. Cómo nos preguntábamos cómo tomarnos el espacio, cómo tomarnos la conversación de ciertas cosas que siguen siendo priorizadas siempre por los hombres y pensados en ellos también. Entonces, ¿cómo son las experiencias de las compañeras en esto? ¿Cómo se vive el arte desde una perspectiva de género? Tuvimos mujeres de distintos índoles, mujeres creadoras, mujeres directoras, mujeres intérpretes, escritoras, pedagogas, y ahora ya llegamos a mujeres gestoras. Y en el día 28 de agosto ya se finaliza con nuestro último encuentro Mujeres Estudiantes. Así que sean todas muy bienvenidas, estamos muy contentas que estén aquí, porque finalmente esto se construye entre todas y todes. Entonces, antes de comenzar, les voy a leer un pequeño texto que ha sido ya tradición en estos encuentros, que dice así: mujeres gestoras, un impulso, un deseo, un pensar, un querer nos lleva a gestar encuentros, conversaciones, miradas, vida. Gestar es volver a encontrarnos con eso tan propio de nuestras cuerpas, es volver a ese ritmo que nos propone el sembrar, es pasar de nuevo por nuestra memoria y reconocerla para crear. Somos mujeres gestoras, nos tomamos la palabra, el imaginario, la memoria, el presente y el futuro, porque somos sembradoras para quienes estamos, estuvieron y estarán. Bajo esta premisa, damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, mujeres gestoras en diversas magnitudes y bellezas: Carolina, Antonieta, Paula y Verónica. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotras. Y dicho esto, les doy el pase a ustedes, compañeras, para que se puedan presentar y que nos cuenten un poquito de ustedes y de sus trabajos. Así que no se peleen.
la que quiera. O tira una moneda. Bueno, arrancamos nosotras. Bueno, cortito sí nos presentamos. Yo soy Verónica Moraga Frechte. Soy hija de Ilse, mi abuela es Eli y Elsie, y soy la directora artística del Festival Mestiza. Yo soy Antonieta Muñoz Sagredo, hija de Cristina y nieta de Graciela y de Marta. Y soy la directora ejecutiva del Festival Mestiza. Bueno, el Festival Mestiza es un festival de género que está vinculado a una red internacional que es la Red Magdalena Project, fundada en el año 1986 por Jill Greenhalgh junto a otras actrices que pertenecían a compañías dirigidas por directores hombres, mayoritariamente con actores varones, y ellas crean este gran útero que es el Magdalena con el objetivo de dar visibilidad a sus trabajos, ¿no? Como lo que pasa aquí, ¿no? Que la gestión es un poco invisible, bueno, ellas también se sentían invisibilizadas dentro de los grupos y crean esta gran red que es el Magdalena Project, que hoy día tiene presencia en más de 50 países. Y entonces el Mestiza, el útero del Mestiza es el Magdalena Project, de alguna manera. Claro, y nosotros tuvimos la oportunidad de participar de algunos festivales, y eso fue esa experiencia vivida fue la que nos motivó, nos impulsó a hacer un festival de esas características aquí en Chile. Que tiene una estructura donde la formación es muy importante, hay espacios de reflexión también y de muestra de obras. Y no hay actividades paralelas, por ejemplo, entonces hay un trabajo como de ir juntos todo el tiempo. Y entonces se almuerza juntos, los traslados son juntos, y entonces se generan vínculos, se generan colaboraciones, y apunta principalmente a eso, generar como espacios de intercambio, posibilidades de encuentro. Eso es muy importante dentro del festival. No es un festival donde uno viene, muestra el trabajo y se va y no se entera de quién más está ahí, sino que viene y se queda. Entonces esa es como nuestra propuesta de festival. Claro, es un festival encuentro. La palabra encuentro es muy importante dentro de Mestiza. No es un festival vitrina, por decirlo así, ¿no? Es un festival donde como bien dice Antonieta, todas conformamos como una piña, nos movemos, las actividades son lineales para que nos podamos ver todas, no nos perdamos nada, y nos movamos todas juntas. Nosotros como que recibimos de alguna manera la posta de hacer un festival acá en Chile el 2009 en Lima, en otro encuentro también de la red, organizado por las actrices del grupo Yuyashkani, se llamaba Mujeres Creadoras, en el segundo encuentro que organizaban ellas en Lima, y estaba Gaby Anistal, y claro, nos entrega, así nos pregunta, ¿cuándo vamos a tener un Magdalena en Chile? Y ese como que para nosotros fue como esa posta y para seguir corriendo. El testimonio. El testimonio, claro. Y desde ahí hemos hecho 3 versiones. Así como hicimos nuestra primera versión el 2013, luego el 2016 y el 2018. Cada vez ha sido una gestión como particular, como una aventura estacional particular. Primero, o sea, hemos tenido fondos concursables la primera vez. La segunda vez habíamos quedado sin posibilidades de postular a fondos porque habíamos modificado las bases y no teníamos línea. Y habíamos intentado acomodarnos no lo habíamos logrado dentro de los fondar, y entonces pedimos una audiencia con el ministro y nos recibió. Y, y él logró, o sea, él en el fondo hizo la gestión interna para que a través de la unidad de género nos dieran una asignación. Y lo hicimos, ahí la Mari estuvo, y hemos podido, y luego el 2018 ya volvimos a tener un fondar. Ese ha sido como el camino del financiamiento, que siempre dentro de la gestión yo creo que requiere mucho, pide mucha energía, pide mucho trabajo.
Eso. De hecho, ahora nos vamos a lanzar con la cuarta versión, que va a ser online por las condiciones, y vamos en este momento autogestionadas, porque no tenemos fondos, pero creemos que es súper importante ocupar ese espacio que ya conquistamos, no dejarlo vacío, y ha sido muy bonito el recibimiento de las artistas que se han unido como conscientes de esta autogestión, y vamos para adelante, pues vamos para adelante contra viento y marea. Claro. Sí, eso. Muchas Buenísimo. gracias. No sé quién se lanza ahora. Bueno, si quieren puedo continuar yo. Sí. O Carolina. Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, primero que todo, hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, me presento. Yo soy Paula Araya Yáñez. Soy talquina, maulina. Y en este minuto estoy viviendo hace 2 años, ando por Europa, y ahora particularmente estoy en Menorca, que es una isla que está acá en España. Eh, a ver, ¿cómo empezar, no? Como cuando las chicas me invitaron, como me llegó esta invitación para el encuentro de mujeres gestoras, fue como una sorpresa para mí, como decir, gestora, ¿no? Como y, y empecé, porque yo siempre me he considerado más actriz, como, de hecho, como que mi camino, o mi búsqueda, o mis movimientos, que hace ya varios años son muchos, de mucho viaje, de mucho buscar referentes, siempre ha venido como desde la actuación. Pero, o además de eso, como mi primer acercamiento así como, no sé, profesional, por así decir, como a la gestión, fue el 2000, cuando salí de la escuela fue el 2011, el 2012, con una colega, compañera, amiga, Soledad Cruz, creamos el primer festival de dramaturgia maulina, FEDAM, y yo era súper chica, bueno, todavía me considero chica, pero como ahí, no sé, venía recién saliendo de la escuela, como que mi motor en ese momento para generar el Festival de Dramaturgia venía desde un lugar súper como algo similar a lo que decían las chicas de Mestizas también, como generar un espacio en un espacio de encuentro, en donde también esté la posibilidad de mostrar los materiales, ¿no? Eh, pero ¿por qué de dramaturgia? Era como también que es súper específico, ¿no? Y era porque, bueno, en Talca o en la región del Maule, con Soledad nos dimos cuenta, a raíz de un proyecto de teatro que hicimos, de que, claro, pues es como un semillero súper rico de poetas, de narrativa, pero cuando buscábamos obras de teatro, que empezamos a hacer como un registro, un catastro de obras de textos dramáticos, dramatúrgicos, no existían, o no era el fuerte. Entonces dijimos, bueno, a ver, si está este semillero, si está como esta pluma, ¿no? Tal vez podemos, de hecho, cuando hablábamos de dramaturgia, las personas decían, ¿qué es eso? ¿No? Como que decían Shakespeare. Bueno, ¿no? Como se asociaba a dramaturgia a Shakespeare. Entonces, como ese fue como un poco el motor, ¿no? Como generar un espacio en donde la dramaturgia empezara como a tomar más vida. Y ese fue como mi primer encuentro con la gestión, así como duro, ¿no? O como profesional, por eso, en el sentido en el que fue un festival que estuvo financiado durante 3, 4 años, fue cada vez como creciendo un poquito más, eh, y fue muy bonito lo que sucedió, porque el festival hoy en día ya no se realiza como tal, el FEDAM, pero sí generó un espacio
que hoy en día, por ejemplo, la dramaturgia en la región un lugar más dentro de lo teatral que se mueve en la región. Se creó un sindicato de dramaturgos, de dramaturgas, como que de repente, y ya FEDAM, ya da igual, como que dejó de ser lo importante, ¿no? Sino que empezó a vivir por sí solo esta dramaturgia. Y eso yo creo que fue como el gran logro, siento que tuvo como el festival en sí. Entre medio de ese proceso, yo con estas búsquedas mías más de actriz, yo me hice como al lado un poco del festival, dejé como la parte de la dirección y me fui como al lado de la, ¿cómo le llamaba? Yo era la encargada de dirección de extensión, porque claro, me fui a vivir a Argentina con estas búsquedas personales mías de teatro, y fue súper bonito porque es eso, pues, como llevar el festival para allá, poder invitar a artistas de allá, que a mí en ese sentido era como yo la que hacía el corte editorial, de cierta manera, ¿no? Como me fui a entrenar con una persona en antropología teatral, bueno, cómo llevarlo a él al Maule, cómo llevar a la dramaturga del Maule a Buenos Aires para que también participara de algunos encuentros allá. Entonces la gestión empezó a ser como, me sentía como un puente, como y creo que eso para mí es hoy en día lo que me hace darme cuenta, a raíz de esta invitación, de que sí, po, de que sí soy gestora. Y que en ese minuto fue súper concreto con un festival, pero hoy en día también yo he empezado a gestionarme como mi camino también teatral. Y ese camino teatral ha hecho que, como esté en diferentes partes, vaya generando en las diferentes partes que he estado, más allá de las obras de teatro, sino que como lo que sucede alrededor de esas creaciones. Entonces, yo siento que he tenido la posibilidad de compartir con muchas personas muy diversas, de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar el teatro, de pensar también la gestión. eh, y en todo esto, yo solamente con el FEDAM he tenido como la posibilidad de tener como un financiamiento real, concreto. Y ahora, hace poquito, el año pasado, que bueno, con las chicas de Agrupación Tripulación, se financió un proyecto con Iberescena, que estamos ahora buscándole la manera de llevarlo a cabo, ¿no? Pero todo lo demás es como que ha sido siempre de la autogestión, y eso lo aprendí en Argentina. Así como que creo que ahí Argentina, la gente que conocí ahí en Buenos Aires, fueron como súper, como que me mostraron eso que a mí me daba mucho miedo, de cómo poder llevar a cabo eso que uno quiere, no teniendo ni uno. Y en el camino me he ido dando cuenta que no, pues que si una en verdad sigue ese deseo, la manera empieza a suceder, como que uno no se da ni cuenta y la cosa empieza a andar. Obvio, es cansador, obvio, pasan muchas cosas, pero no sé, como que para mí creo que la gestión tiene que estar siempre de la mano con cosas que realmente, o al menos en mi caso, me toquen, como que en verdad quiera hacer. O sea, yo no me veo gestionando proyectos, siempre he estado gestionando mis proyectos o proyectos en los que yo estoy involucrada y que realmente veo como este compartir, este encuentro, que se puedan generar reflexión, conocernos, que va de la mano de la curiosidad también. Eh, no me veo gestionando proyectos que son ajenos, porque no sé, sí. Eso a grandes rasgos, ya después podemos ir, pero sí. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Qué interesante escuchar su historia, la de todas. Ahora, queridísima Cato, no sé si quieres comentarnos un poquito. Hola, ¿cómo están? Estaba ahí atenta escuchándoles y conociéndoles también, porque yo conozco a las chicas de Maile, pero no las conocía a ustedes. Creo que a Paula la había visto sí en otra conversación, en Maile también, pero no me acuerdo en cuál de todas, las del comienzo probablemente. Bueno, yo les cuento que soy Carolina Manzano Fernández.
Soy sureña, me crié en un lugar que se llama Ciruelos, que es una localidad bien chiquitita, junto a mi familia paterna. Es un campo, la verdad, toda mi vida viví ahí, estudié en una escuela rural y la verdad es que vengo de una familia donde lo social y lo artístico, lo socioartístico que le llamamos nosotros en Cuatro Elementos, siempre estuvo presente. Mis abuelos paternos fundaron la primera escuela de ciruelos para que sus hijos pudiesen estudiar y todos los niños del campo pudiesen estudiar también. Entonces, desde ahí, para mí, mis abuelas son súper importantes porque siempre fui muy cercana a ellas, a ambas. Y mi abuela, por parte de mamá, es profesora rural también. Entonces, bueno, como que ellas marcaron un poco el desde dónde uno se para, ¿cierto? Em, y eso siempre estuvo presente en mi familia, como que todos son músicos o escriben, pero era algo muy cotidiano, no era algo que se pusiese como en un lugar especial. Entonces era algo como que vivíamos a diario, la poesía, mi mamá siempre escribió, pero todo desde el campo, desde la ruralidad, desde encontrarnos en esos espacios familiares. Y luego, bueno, estudié teatro en Temuco, que es donde vivo hoy día, donde resido. Y estando ya en el último año de escuela de teatro, me invitan a participar de un grupo que se llamaba Pimpiriflauta. Y yo no tenía idea de quiénes eran los Pimpiriflauta, porque no era de aquí yo. Entonces, fui a una reunión con ellos y me di cuenta que era un grupo de teatro que llevaba más de 15 años de trayectoria. Entonces fue una suerte, me llamaron para hacer un reemplazo o sincronías, ¿cierto? Esas sincronías maravillosas que yo siempre agradezco porque siento que el Pimpi fue como, como mi primera familia teatral. En la escuela de teatro la verdad es que nunca me sentí tan cómoda. Siempre me sentí como, como extranjera en este teatro, ¿cierto? Como comentaba Paula, que nos toca a veces como estudiar, que de repente no tiene como mucho que ver con lo que somos. Entiendo que se tenga que estudiar, no estoy como reclamando las mallas ni nada, pero nosotros por lo menos en nuestra escuela no tuvimos nada de teatro latinoamericano, por ejemplo. Entonces, yo siempre me sentí como, como que algo me faltaba, como esa conexión con el de dónde vengo, ¿cierto? Con los orígenes, no estaba, ¿cierto? Ahí presente, como que pasé por la escuela, estuve, cumplí, hice todo, pero cuando llegué al Pimpi fue como un despertar. Y el Pimpiriflauta era un grupo que se dedicaba a recopilar cuentos latinoamericanos y los llevaban al teatro y recorrían las comunidades, mayoritariamente comunidades mapuches, porque yo vivo en la Araucanía, entonces llegar ahí, y era un grupo autoformado, además, todos tenían diferentes oficios y se habían ido formando con diferentes maestros, entonces para mí fue un regalo, la verdad, y ahí fue como mi segunda formación, mis segundos maestros, una familia que todavía comparto y estamos siempre queriéndonos y juntitos. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento a la gestión, porque la verdad es que yo lo único que quería, mi único ímpetu, y ahí me sentí súper identificada con el relato de Paula, era hacer teatro. Como que no tenía otra aspiración más fuerte que moverme dentro del mundo del teatro y aprender y lo que fuera. Entonces como que tenía una disposición y una entrega que no sé si hoy día tengo,
pero en ese minuto era como, ya hay que barrer, vamos, y yo estaba ahí 100%, entonces era como la niña un poco símbolo del momento, y súper joven también, las chiquillas me recuerdan esa época, y la Gaby con la Cami, entonces yo estaba ahí como en entrega máxima a todo lo que se tuviera que hacer y todo lo que pudiese hacer como para que el grupo ande y colaborar y aprender y participar, yo estaba así como con todo. Entonces rápidamente me tiraron como a la gestión, como, pero desde la asistencia, ¿cierto? Como asistiendo proyectos, asistiendo como en encuentros, en lo que fuera, como que el grupo fuera generando y dando clases también, empecé a hacer como todo ligado al teatro, como todas las ramas distintas, por eso como que igual me cuesta de pronto, como me pasó lo mismo que a Paula cuando me dijeron como la invitación desde la gestión, yo dije, ay, 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 ¿cómo me paro? Porque como que he hecho tanta cosa como de todo lo que sea necesario para que exista el grupo, que me costó un poco como pararme desde ese lugar. Pero esa como que siempre agradezco esa primera instancia, y luego cuando ese grupo desde el teatro se termina, porque el Pimpi ya no existe como compañía, solo como familia, yo quedé como huérfana con varios de mis otros compañeros y compañeras, y fue como, ¿qué hacemos ahora? Y creamos Cuatro Elementos, que es mi primer hijo creativo, y desde el cual nos conocemos con las chicas de Maile en algún momento, ¿cierto? Yo tengo una presentación, pero no sé si es necesario o vamos así como con la conversa. Me preparé así como muy formal y luego como que las escuché a ustedes y fue como, ay, quizás estaba como demasiado preparada, pero no sé. No, sí, No, verlas démosle. enriquece, Sí, ayuda a la sí. memoria. Sí, Ya, totalmente. Démosle, démosle. ya. Entonces me dieron para compartir pantalla o sí, ¿o no? Sí, está, me había silenciado. Cuando me Ya, empiezo a quedar pegada, apago cámara, pero estoy aquí, ¿vale? ya. Sí. Entonces, me... ¿Se ve bien? Creo Vemos que no la se ve. carpeta. Sí, se ve la carpeta. Se ve la carpeta. A Sí. ver. Tendrías que abrir el documento y abrir Con el... los Ya, iconos, sí. ok. Como que siempre tengo ayuda en estas cosas, entonces. Estamos todos aprendiendo en este mundo tecnológico. Ahí sí se ve. Perfecto. ¿Sí se ve? Ya, Sí, ya, muchas gracias. Bueno, primero presentarles un poquito al grupo, porque somos hartos, la verdad. Yo soy cofundadora de Cuatro Elementos, pero habemos hartos ahí trabajando para que este joven hoy día, porque tiene 12 años, Cuatro Elementos, exista, ¿cierto? Y crezca bien fuerte, robusto, amoroso y con las características que les hemos querido dando. Entonces por aquí están mis compañeras, mis compañeros. Está, ¿cierto? El Carlos, el Keno, ahí las chicas conocen a varios, Ricardo, estamos posando ahí. El Felipe, que es mi compañero de escena, y el Trompe, que es mi compañero de vida, pero también el que hace posible, ¿cierto?, toda la parte audiovisual de Cuatro Elementos. Después les voy a compartir el canal de YouTube por si quieren conocer algunos videitos, algo, ¿cierto?, de lo que él hace y cómo ha ido contando la historia de Cuatro Elementos desde que nacimos. Y por acá está la Leslie,
que es trabajadora social. Ella llegó a hacer la práctica a Cuatro Elementos, creo que nos está acompañando hoy día, está ahí conectada. Está la Maca, ahí está la Leslie. Por acá está la Maca, ¿cierto? Que ella es profesora, es mi prima, me he traído a toda mi familia de a poquito a Cuatro Elementos. Y está Dina Guarda, que ella también es trabajadora social, ella es la que hace posible, ¿cierto?, este puente con la Escuela de Trabajo Social de la Católica. Hizo posible que llegara Leslie y ahora tenemos a otros amigos más, ¿cierto?, nuevos practicantes este año. Ya llevamos como 3 años de estudiante en práctica de trabajo social. Y la Dina, nosotras hablamos como en Cuatro Elementos de anillos, y está el núcleo que va variando siempre como el grupo motor, y luego están los complementos. Entonces, en un otro anillo están estos amigos que van colaborando con el grupo y que nos van asesorando en ciertas líneas. Entonces la Dina está ahí como una asesora más metodológica. Metodologías participativas para el buen vivir, en esas líneas. Bueno, y ahí están declaradas, ¿cierto?, algunas misión, visión, algunas declaraciones, ¿cierto?, de un poquito hacia dónde va el grupo. Y bueno, luego tenemos como un organigrama, ¿cierto?, que aquí aparecen los ejes transversales de nuestro trabajo. Esto, identidad, cuerpo, contexto y territorio, es lo que nosotros hemos logrado identificar como en lo que siempre se basa nuestro trabajo, ya sea la creación artística, ya sea el trabajo en comunidades, el trabajo, ¿cierto?, en educación artística y mediación comunitaria, que están aquí, ¿cierto?, las líneas de acción. Siempre, siempre, siempre trabajamos desde estos 4 ejes transversales. Y bueno, acá están las áreas, ¿cierto?, de acción, que está la investigación, acción y sistematización, que la lidera la Leslie. Está la producción musical, que la lidera Carlos Manzano, mi hermano, porque ahora tenemos además hace poquito construimos un estudio de grabación, entonces lo estamos empezando a echar a andar, así que él está iniciando su camino de productor. Las artes integradas, que es como el espacio de creación y producción artística, que es donde tratamos de ir integrando todas las artes, la educación y mediación artística comunitaria. Aquí está más cortito, ¿cierto?, porque es más fácil para que alcancen las palabras. Pero es el espacio, ¿cierto?, que hemos compartido como en establecimientos educacionales o en comunidades. Luego está el área financiera, que la ve el trompe, menos mal, porque yo con los números y esas cosas no me gusta mucho. Lo tuve en algún tiempo, pero no era lo mío. Y el área de gestión, ¿cierto?, que tiene que ver con los proyectos y los programas, y ahí es como el grupo motor el que se mueve. Yo no estoy ahí sola, sino que está la Leslie, está la Maca, está el Carlos, estamos todos como trabajando desde ahí, proponiendo los productos y servicios, ¿cierto?, la difusión y la vinculación con redes y entornos. Eso es un poquito como de lo que hacemos como organización, de nuestro orden interno. Y bueno, acá va un poquito como de la historia, ¿cierto?, de las obras, ¿cierto?, de algunas fotitos de montajes, que siempre, como yo les contaba, tenían que ver con estos ejes temáticos. Y acá está la abuela Grillo. Voy a ir pasando más que nada para que conozcan un poquito de la ética y estética del grupo. Acá hay otro trabajo más. Toda nuestra primera fase, los primeros años de Cuatro Elementos, estuvimos muy, muy, muy encerrados en la creación.
no fue hasta el 2013, más o menos, que nosotros decidimos meternos en la educación artística. Acá esta en particular son algunas de las performances que nosotros empezamos a hacer cuando empezamos a generar asociatividad, red con algunas escuelas de la región, que es Escuela de Música Ángel Piana, que para los que les, como que tienen, si conocen gente que esté interesada en la música, ellos, en la pedagogía más que nada, ellos tienen un diplomado de pedagogía de la música y eso te permite, dan una certificación que te permite como que te lo reconozcan, ¿cierto?, en establecimientos educacionales para poder hacer clases. Así que si alguien quiere ahí, puede conocerles. Y el estudio de danza, dancerías, con ellos empezamos a hacer cositas juntos. Y bueno, este es el último montaje, donde el Víctor de Maile fue nuestro director. Lo tenemos en video. Esa obra la estrenamos hace poquito en video, aún no la hemos podido estrenar presencial por el contexto actual, ¿cierto? Pero tenemos un video, lo estrenamos como en abril, mayo de este año, y es nuestro último trabajo. Estamos más maduros, se nota los años en la pasada en las fotitos. Y bueno, la Escuela Artística Itinerante fue nuestro primer programa de educación artística y que nace el 2013 y que fue que nos enamoramos nosotros de la educación artística, la verdad, y empezamos a dejar de lado un tiempo la creación. La verdad es que surge con una gira de la Abuela Grillo, de un montaje que teníamos en ese año. Y para acompañar este proceso de gira, nosotros dijimos, bueno, tenemos que compartir como algunos elementos que hemos aprendido hasta ahora con la gente de los lugares donde vamos a ir. Itineramos por 6 comunas de la región de la Araucanía, mayoritariamente rurales, y en ese momento empezamos a diseñar, ¿cierto?, esta escuela que permitía ir compartiendo la metodología que habíamos ido desarrollando con grupos, personas, comunidades con las que fuimos conociendo. Habían grupos que ya estaban formados, otros que no existían, ¿cierto? En algunos lugares no había nadie, nos tuvimos que conectar con colegios, en otras con centros culturales, en fin, fue bien variado y desde ese momento, ¿cierto? Nosotros nos enamoramos de esa manera de relacionarnos, ¿cierto? Con otras, como de compartir estos elementos que habíamos ido encontrando y que otros maestros también nos habían ido compartiendo a nosotros. Y luego, el año siguiente, decidimos hacer una investigación-acción y elegimos uno de los lugares con los que habíamos estado el año anterior y ahí conectamos con Dina, ¿cierto?, de la Universidad Católica para poder hacer esta investigación en conjunto y fue nuestra primera investigación-acción, así como con artículos científicos y publicaciones y demás. Ahí la Leslie puede compartir, ¿cierto?, los artículos, si en algún momento a alguien le interesa leer, los podemos compartir después por correíto o algo así. Aquí están algunas imágenes, ¿cierto?, de esa investigación. Y luego ya pasamos a las residencias de arte colaborativo y decidimos irnos a vivir a algunas comunidades. Estuvimos viviendo durante aproximadamente 4 meses en cada comunidad. Nuestra primera experiencia fue Isla Huapi. Hicimos 3 residencias, Huapi, Puquini y Pichico. Las 3 son comunidades huilliche, mapuche, indígenas, de distinto índole y son de la región de los ríos. Huapi fue la primera y esa imagen es de Huapi, es una isla que está en el lago Ranco y es una comunidad huilliche. Estuvimos viviendo ahí
por 3 meses, 3, 4 meses, no me acuerdo más o menos cuánto duraban, pero ya fue hace años. Y aquí creo que está el año, aquí creo que está el año 2015. Y bueno, eso ahí fue como la primera vez en que nosotros como que pudimos ordenar esta metodología de intervención en espacios comunitarios. La ordenamos así como con fases, y porque nos tocó estar como separados. Primero me fui yo con el trompe, después iban llegando el resto de los compañeros, entonces estábamos tan acostumbrados nosotros a hacer todos juntos que en esa ocasión no podíamos dejar acá solo todo lo que estábamos haciendo, y nos teníamos que turnar. Entonces eso nos ayudó también a tener que escribir la metodología y ordenarla, y que cualquiera de nosotros la pudiese compartir sin que estén a lo mejor los otros compañeros. Y ahí comenzó nuestro viaje, ¿cierto?, por las comunidades, de compartir. Aquí esto es un maestro con el que nosotros nos formamos en una técnica que se llama Viewpoint. Él se llama Néstor Bravo, y él trajo este personaje y nosotros lo llevamos a una comunidad amiga, ¿cierto? Ellos son nuestros amigos de Quechocawin. Entonces llevábamos siempre, cuando venían maestros a hacer residencias con nosotros, los llevábamos a las comunidades con las que habíamos generado lazos, ¿cierto? Esto es una foto de Puquiñe. Y bueno, luego de este andar, decidimos armar nuestra primera versión de escuela y compartir esta metodología que habíamos ido desarrollando, y le pusimos Escuela de Animación Socioteatral, porque es esta mezcla, ¿cierto?, del teatro con lo social, este sello socioartístico que empezamos a desarrollar. Y fue la primera vez que lo compartimos con otras personas, ¿cierto?, como ya en un ámbito de formación para adultos. Aquí está la malla, los módulos, ¿cierto?, los cursos que llevaba. Ahí están también de nuevo los módulos. Y los profesionales que daban las clases. Aquí están los chicos, ¿cierto?, que se formaron. Aquí ya vienen los encuentros. Hicimos 3 encuentros de educación artística, y ahí fue cuando conocimos al Víctor. Lo invitamos al Víctor a ser parte del encuentro, y ahí nos encariñamos y no lo soltamos más. Ahí hay imágenes de los encuentros con jóvenes, y eso es la última imagen de un poquito de la historieta, ¿cierto?, de este hijo 4 elementos de 12 años. Eso voy a dejar de compartir, a ver. Gracias, muchas gracias, Cato, por todas esas imágenes y ese recorrido, y también a las chiquillas de Mestiza, a la Paula, también por compartir su viaje. Es súper nutritivo ver cómo se va haciendo el camino, y no solo ver la gestión desde afuera, sino conocer cómo han ido construyendo para llegar a ella, que es, en mi parecer, mucho más interesante. Y frente a eso, vamos a ir hacia las primeras preguntas que preparamos con la Gaby. Y sin mucho preámbulo, la primera aborda desde una mirada del género, preguntarles cuál ha sido su experiencia al desarrollarse dentro de la gestión, considerando la perspectiva de género. Y aquí puede de nuevamente lanzarse quien quiera. Ya voy a repetir, voluntarias.
vamos a lanzarnos de nuevo. Aguante. Ah, qué bueno. Nos, nosotros nos encontramos cuando comenzamos con el mestizo, que comenzamos a querer hacer este festival que tiene perfil de género, y éramos las dos mujeres, así, nos encontramos con harta resistencia y harto prejuicio, que yo creo que hoy día igual se ha ido abriendo, que desde como el despertar feminista y cómo eso nos ha ayudado mucho a conquistar más espacios. Cuando nosotros recién comenzamos, había como un prejuicio de que el feminismo era así, solamente era antihombre. Incluso preguntas en, no sé, pues en alguna entrevista en la radio, era así como, ustedes son antihombres. No, en realidad visibilizamos el trabajo de las mujeres. O sea, son antihombres. O sea, claro. Entonces había y una visión muy cerrada, muy limitada de lo que era de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres. Entonces, desde ese lugar yo diría que se iba confirmando la necesidad, de alguna manera, de ir generando un cambio como de paradigma en torno a cómo el mundo percibía la necesidad de empoderamiento de la mujer, por ejemplo, en este caso en las artes escénicas, y cómo dar cuenta del aporte que hacemos, porque tampoco es como que sea una pretensión de algo muy grande. En el fondo queremos generar encuentros, queremos dar cuenta del aporte que hacemos, de la diversidad que tenemos, también saliéndonos de esos cánones de que la mujer es, lo femenino es, y abrir esas posibilidades de donde abordamos, no sé, las mujeres abordan muchas disciplinas escénicas, o sea, no comparativamente frente a los hombres, sino que en sí mismas, ¿no? Eso, no sé si quieres... Bueno, sí, recalcar igual que nosotros como festival de género somos inclusivas, en el sentido en que igual nosotros somos con nuestros compañeros. Tenemos, en escena está la mujer, pero pueden haber trabajos dirigidos por hombres, escritos por hombres, dramaturgia, pero la que está en escena es la mujer. Entonces, esto fue lo que nos encontramos, ¿no? Que era como, entonces ustedes son antihombres, o si no, entonces no son un festival de género porque ustedes igual incluyen a los hombres, una cosa como o negro o blanco, era muy difícil como definirlo. Entonces decidimos que nosotros éramos motor mujer, la que convocaba era la mujer, era el deseo de la mujer. Entonces la mujer tenía una idea, quería gestarla, y a lo mejor convocaba a su compañero, convocaba a un dramaturgo para que la dirigiera, pero el motor era la mujer. Y eso como que nos ayuda a nosotros también a entendernos, porque realmente era una cosa muy o negro o blanco, y también como en este camino de la difusión, que es algo que es como la gran herida de la cultura, a nosotros nos ha costado mucho entrar en los medios porque la primera versión estaban muy interesados los periodistas en cubrir el festival, teníamos muchas invitadas internacionales y todo, pero luego los editores nos relegaban a los suplementos de belleza. Entonces eso decía, pero esto es cultura, no es un Roots, no es un Rimmel, es cultura. Antes el suplemento de belleza. Y ha sido muy difícil salir de ahí. Ahora, como la Antonieta contaba, esto fue cuando partimos, el 2013. Hoy ha sido también bonito ver cómo han surgido otros festivales de género, ha surgido Gesta en Valparaíso, ha surgido el La Pijamina. Ahora, bueno, ustedes han hecho este año maravilloso, este encuentro de mujeres, creadoras, gestoras, profesoras. Está ahora el grupo NICE de investigación que sacó evidencias, que es como una recopilación de todas las dramaturgas que han existido en este último siglo, y leyeron 104 textos, o sea, 104 obras escritas por mujeres, cuando en las universidades no figuran 2, 3, Isidora Aguirre, qué sé yo, 4 más, y el resto están todas invisibilizadas. Pero sí ha habido un despertar grande, y eso como que
alienta y confirma la necesidad nuevamente de tener un espacio, de ocupar los espacios conquistados y de tomarlo, como dice la Cami, la palabra. Sí. Sí, sí. Claro, justamente escuchándolas me surgía esa pregunta que las fueron respondiendo al hablar, que era finalmente cómo evoluciona la recepción por parte de los participantes, de las participantes, desde el 2013, cuando ustedes comienzan, hasta el 2018, que creo que fue el tercer festival, que justamente ese año ocurre el movimiento feminista en Chile, explota el Mayo Feminista. Entonces, ¿cómo fue ese año un poco, si pueden contarnos brevemente, el hacer un festival de género cuando todo ardía con el movimiento feminista ese año? Bueno, de partida, siempre tenemos un tema que engloba el festival, ¿no? Y ese año fue Resistencia y Memoria, precisamente por lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento. Y claro, el festival tuvo un carácter bien como, no sé si político, bueno, la política igual cruza transversalmente todo, ¿no? Pero partimos con Muertas, que fue esta obra de Marisa Farías, que es el levantamiento de los femicidios del año anterior, marcharon 72 mujeres, cada una con un cartelito, con una lápida donde decía la causa de su muerte, quién las había matado, cómo las había matado, y fue muy fuerte. Como haciendo referencia a los cartelitos en los museos de las obras de arte, ¿no? El título, la técnica y el autor, una cosa así, ese era como el paralelo que hacía. Y eso se presentó en Santiago del Paraíso, y hubo otras obras en torno a la violencia de género. Claro, también estuvo Natalia Cuellar, que ella trabaja el buto y montó en ese año también el caso en escena, el tema y haciendo como referencia al caso de Nabila Rijo, ¿no? Que también remeció muy fuertemente a toda la sociedad chilena, ¿no? Porque fue bien brutal. Y claro, una necesidad de dar visibilidad a las mujeres, de integrar también las figuras femeninas en la historia a nivel general, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres artistas? ¿Quiénes son las mujeres científicas? ¿Por qué las mallas de las universidades no contemplan a las mujeres? ¿Por qué siempre dando relevancia a los hombres? Fue particularmente fuerte la última versión por el tema que abordábamos y abrazábamos desde diferentes aristas, ¿no? Sí. Sí, gracias. Gracias, chiquillas, por ahondar en eso un poco más y por su respuesta. Volvemos a la pregunta que movió todo. Y Cato, Paula, si quisieran comentarnos sus experiencias desde el género en la gestión, las escuchamos felices. La dejo ahí escrita por si acaso, que fue entre tanta conversa, a veces una se olvida de cuál era el hilo conductor. En mi caso, creo que se ha ido haciendo cada vez más consciente. Eh, y ahí me tomo algo que dije en un momento, ¿no? Como yo, yo súper chica empecé como en todo esto, ¿no? Como también con el tema de la gestión y con el tema del festival, sobre todo que cuando decía que era como lo más fuerte de gestión que he hecho, ¿no? Como más, donde, en donde, claro, éramos dos cabras chicas que nos juntamos un día a tomar una copa de vino y decir, queremos hacer un festival, sí, empezamos a armarlo, de ahí súper entre las dos, viste, como, y de repente empezar a decir, esto se ganó un financiamiento, ok, y cómo movernos en Talca. Entonces yo siento en ese sentido que, al menos en mi caso, eh, eso se fue como manifestando en el camino. Por ejemplo, no sé si fue coincidencia o no, pero en un principio el equipo, y creo que FEDAM siempre fue compuesto por puras mujeres. O sea, heavy, pero es que éramos puras mujeres las que llevábamos el festival. Entonces eso también creo que se manifestaba, ¿no? Como porque realmente sucedía de que las que
estaban poniéndole y las que se animaban y las que decían sí a sumarse a este proyecto eran mujeres. O sea, como en esta capacidad de sostener también esta cuestión. Y como, porque no era fácil, porque, entonces, como que de cierta manera solito se fue haciendo como ese corte, en donde puras mujeres llevábamos a cabo este festival. Eso por una parte. Por otra parte, cuando se empezó a ser más consciente, fue empezar a ver la programación que llevábamos al festival. Por ejemplo, el primer año, todas las personas que dieron clases, el que llevó la escuela de dramaturgia eran hombres, ¿no? Y al segundo año dijimos, bueno, pero ya, con la Sole dijimos, pero ¿qué onda? O sea, por eso empezó a ser consciente, ¿no? De a poquito, ¿no? Porque claro, porque todo el espacio de mujer lo ocupaba el equipo, ¿no? La audiovisualista, la periodista, nosotras dos, la productora a nivel regional, puras mujeres, entonces era como también la necesidad de incluir hombres, pero de repente decíamos, bueno, pero que los hombres puedan aparecer también desde otro lugar, ¿no? Y convoquemos también a compañeras dramaturgas, ¿no? Luego, el tercer año, creo que como el premio que daba el festival era la selección de un texto dramatúrgico del Maule, de una persona que lo escribía en el taller de dramaturgia, y ese texto era montado por diferentes directores, directoras. Y por ejemplo, ese año el texto también por decisión era como, bueno, que sea una mujer, ¿no? Ojalá la que... Por eso, como eso empezó a ser consciente en el camino. Ahora, llevándolo como a las trabas o a los pros y los contras, yo siento que era como que una exigencia doble, como que teníamos que siempre, cada vez que íbamos a presentar al alcalde o a pedir más subvención, o la reunión en la universidad o la reunión en el teatro regional, era como que teníamos que ser impecables. Como que siempre medías como, sí, como medidas, un poco, ¿no? Como, a ver, estas que, encima, cabras chicas, como que vienen acá, y de a poquitito, creo que también en relación a que el festival fue como esto, como que sí, fue agarrando más fuerza de a poco, se nos empezó a tomar más en serio también. Eh, y eso creo que es algo con lo que, y ahí lo llevo al presente, ¿no? Y ahí ya algo que me atraviesa más como personalmente. Como para mí el hecho de salir de Chile ya hace un buen rato y que mi vinculación con Chile ahora es muy poquita, cada vez espero que sea más, eh, me he dado cuenta que también como el corte de género o la temática de género es muy distinta en Latinoamérica, en Chile o en Europa, ¿no? Como, y eso es algo que también acá, hablar de feminismo, no es lo mismo acá que allá. Y eso también es algo que aquí he tenido la posibilidad de ir vivenciando, porque además también, por ejemplo, aquí entran otras cosas, o al menos a mí lo que me toca hoy en día, soy migrante, una migrante sin papeles, que decide seguir haciendo arte, y que decide además trabajar con mujeres. Entonces, como todo el rato, es como siempre, como saliéndose de ese centro, ¿no? Entonces, ya lo que era hace 6 años atrás, cuando hacía el festival, mi mirada de género es muy distinta a la de ahora, porque también la he ido como deconstruyendo también mi condición, de cierta manera, y los lugares con los que me voy habitando, o sea, con los que me voy encontrando. Eh, y eso también me parece súper interesante porque es mucho más rico, y todo el rato se me viene como el concepto del territorio también, que por ejemplo acá yo la experiencia que tengo es como que, sí, yo siento que aquí el feminismo a veces es súper como que es desde mi punto de vista y de mi experiencia, como que el hombre allá y la mujer acá. Y sí, yo creo que en un momento está súper bueno hacer como esa separación porque era lo que necesitábamos también, ¿no? Bueno, pero creo que también, y ahí yo creo que viene como de algo latinoamericano, el concepto de comunidad, el concepto de tribu, en donde
puta, no sé, pues reconocer que las luchas que tenemos también son, también nos atraviesan, más allá de lo de género. Eh, y eso es algo que a veces, a mí incluso también me cuesta formularlo, y a veces también me cuesta acá, como con los grupos feministas, o acá, que se entienda también esa mirada latinoamericana sobre el feminismo, sobre lo que es el concepto de comunidad, sobre cuál es el concepto de colectividad. eh, y eso como a modo de reflexión, ¿no? Como que incluso ni siquiera yo a veces lo tengo tan claro. Y es bacán no tenerlo tan claro, porque es como que todo el rato es como repensarlo, reinventarse, también la manera de comunicarlo, y también eso atraviesa los proyectos, las investigaciones. Yo hoy estoy decidiendo, por ejemplo, en los proyectos que estoy haciendo, tanto Project Home como genealogía, abordar una mirada, claro, de género, y trabajar con mujeres, pero ahora con decisión, y también con mujeres, ojalá, latinoamericanas que estén acá. Entonces, como se va complejizando la cuestión. Y también por necesidad así absoluta. Necesito, necesito de mis compañeras y necesito saber dónde estamos. También porque yo he vivido todo lo que ha pasado en Chile, todo el movimiento social, todo el movimiento también de mujeres allá, desde la lejanía. Y eso es como, sí, como poder llevarlo también, traerlo para acá, eh, esos sentires y compartirlos, porque tenemos mucho, mucho, mucho por entregar también acá. Eh, Mezclé cosas, pero bueno. Gracias, Pau. Tu experiencia igual es súper nutritiva. Yo me quedo con lo que dices cuando abordar gestión y género como una doble labor, como un doble trabajo al no es tan solo voy a presentar un proyecto, sino que hay todo un cuestionamiento, un tejado de vidrio que no me deja traspasar y solamente fijarse en el proyecto, sino que hay todo un cuestionamiento solamente desde el ser mujer. Eh, Así que muchas, muchas gracias por tus palabras. Cato, ¿quieres hablar? Sí, eh, qué loco. Como que con esta pregunta me fui para atrás y claro, como que coincido con Paula en que en un comienzo no era tema, no era algo como que se hablara, ¿cierto? Pero siempre inconscientemente una tenía como la necesidad de, de ir poniendo esos temas. Yo como que ahora que mostré, ¿cierto? La presentación, me di cuenta que, claro, todas las obras que nosotros hicimos en un comienzo llevaban la temática, pero entre medio, como soslayada, como no declarada. em, y también me hizo ruido el recordar que en un inicio Cuatro Elementos era yo y puros hombres. Y entonces como que me pregunté desde dónde yo me movía. Y creo que toda la primera etapa como de la gestión de Cuatro Elementos me moví como en dos roles y en uno que es súper masculino, como desde el hacer, 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 sin parar, como esta lógica de hecho me pasó hace súper poquito que, que quedamos en un Zoom como con la familia Pimpiriflauta y, y uno de que fue mi como compañero con el que fundé Cuatro Elementos, que ahora vive en Rancagua, empieza como a mandar mensajes, ay, me imagino que como prepárense, tenemos la junta Zoom, y empezó como a relatar cómo nos imaginaba a todos. Y cuando me nombra a mí, que a mí me chocó mucho, dice, me imagino a la Cato que todavía está trabajando y que como que casi que no comió porque está trabajando todo el rato y como que él me veía como en una imagen súper trabajólica.
y yo quedé así como que me impactó, y claro, recordé como esos primeros años de Cuatro Elementos en que como que me di entera, me di entera, y como que perdí un poco, siento, de identidad, como de mi propia individualidad por el colectivo. Y quizás a muchas como que nos ha pasado también. Y esta lógica del hacer, del trabajar, como de relevar el trabajo, que es súper como masculina, porque nosotras las mujeres tenemos otros ciclos, otros tiempos, y, y como que de alguna manera me transformé como en un rol así como de la madre de todos, ¿ah? De la madre de todos y la madre trabajadora, que tenía, pero ya no, estoy hablando de tiempos pasados, y que tenía como esta responsabilidad, no solo de, de crear, ¿cierto? Como proyectos para que todas y todos nos desarrollemos, sino como la responsabilidad también de pronto de la economía, de todas estas familias que estaban detrás de, entonces era como un peso súper grande. Y en un momento yo me rebelé, y me rebelé con la gestión y dije, yo dejo de ser como la gestora de Cuatro Elementos porque yo quiero retomar mi camino de intérprete. Y eso fue un quiebre en Cuatro Elementos súper grande, porque yo solté como sin miedo a que se desmorone todo. ¿Cachai? Y como confiando en que todos eran lo suficientemente capaces de sostener, ¿cierto? Y que yo pudiese como también tener la posibilidad de explorar en otras áreas, porque no me daba, o sea, como tener la gestión sobre mí no me daba para yo realmente seguir actuando, pero no con el tiempo que yo quería dedicarle a esa investigación. Entonces como que tuve que pararme así súper fuerte y de hecho recuerdo el momento, porque estábamos haciendo como una reconstrucción histórica y yo venía llegando de un viaje, así como me empecé a pegar como unos viajes sola, así como para encontrarme, porque me sentía súper perdida y como de mí, como que ya era Cuatro Elementos, no sabía quién era la Cato, ¿cachai? Como, entonces venía llegando de un viaje así como de a Rapanui, y llegué y estaba como en pleno así, en esta reconstrucción histórica, y yo como que empecé a observar todo lo que se estaba poniendo ahí, que no, como que no encajaba. Y me acuerdo que me mandé un speech así, como que solté, ahí lo declaré, suelto la gestión, y yo ahora me voy a dedicar a mi camino de actriz, así como les guste o no les guste. Y, y me acuerdo que me mandó un speech así como tan heavy, desde el más profundo de mi ser, que la Juanita, que era estudiante de práctica en esa época y estaba a cargo como de hacer esta reconstrucción, como para poder hacer un plan estratégico a más años, lloró así como, así como, y todos como que mis compañeros, así me acuerdo del Ricardo, todos así como, no, tú no podís soltar esto porque nos vamos todos, nos vamos, no sé, como, ¿qué va a pasar? Y lo hice y bueno, yo creo que ahí como que empezó como también el viaje hacia Sordapiel, que es el último montaje de Cuatro Elementos, que es súper impulsado desde lo que yo quería decir, que fue sin querer, como esta sincronía, porque yo empecé a escribir como solita, a investigar como la historia de mi ancestra, hacer ese recorrido, a sanar, como todo ese linaje femenino, y empecé a escribir, pero como por mí, nunca como llevándolo hacia el grupo. Y cuando cumplimos 10 años de Cuatro Elementos,
y yo invité al Víctor y a varios compañeros más de otras organizaciones del país como a ser parte de estos 10 años, que se iba a traducir en un montaje que era Sorda Piel, que en ese tiempo no sabíamos qué era. De a poco se fue dando hacia esa temática de género, el montaje. Pero no fue algo que yo impuse o que yo tenía mis cositas escritas así como para callado. Y cuando empecé a cachar que iba para allá, como que se la empecé a compartir al Víctor y decir, oye, ¿esto sirve? Oye, esto... Y el Víctor, sí, como que el Víctor empezó a guiar como el proceso de dramaturgia, ya, pero hazte esta pregunta, pero escribe desde acá, y como que me empezó a interpelar, y yo empecé a sacar como todo ese material que yo ya llevaba de investigación sola. Y empezamos todos, como en el grupo, a hacer ese viaje hacia nuestras propias configuraciones familiares, hacia quién eran nuestras abuelas, quién eran nuestros abuelos, nuestras madres, cómo habíamos llegado aquí. Y fue un proceso súper doloroso también, porque de mis compañeros, sobre todo, como encontrarse con el abuelo abusador, encontrarse con el abuelo latifundista, esos como recuerdos de los cuales uno quiere escapar. Y coincido con la Paula en que, y con las chiquillas también de Mestiza, en que de alguna manera nosotros llegamos no a ese blanco y negro, sino que a esa configuración en que todos tenemos de pronto un abusador en nuestra familia, que todos tenemos una abuela como gestora. Sí, y como que encontrarnos con esos pasajes oscuros, otros hermosos, y a compartirlos en un trabajo que hoy día es Sorda Piel y que tiene como las historias de todas y todos como grupo, pero también como esta mirada latinoamericana de cómo se han configurado nuestras familias, no solo chilenas, sino que latinoamericanas en general, desde el hijo guacho, desde el abuso, desde un montón de historias que se repiten. Em, y creo que se fue incorporando así como desde un no declararlo hasta hoy día sí declararlo en Sorda Piel, y desde el permitirnos como compartir este colectivo que es Cuatro Elementos, desde el poder cambiar, del permitirnos la transformación. O sea, como que partí como gestora, pero hoy día quiero ser intérprete, y hay compañeros que han partido como desde la música y hoy día son narradores orales, y no hemos permitido año a año cambiar, como que el colectivo no se coma de cada uno de nosotros, y que cada uno se pueda desarrollar dentro del grupo, y aunque sigamos compartiendo, ¿cierto?, éticas, estéticas, utopías comunes, cada uno de nosotros pueda ser libre de desarrollarse también, desarrollar su propio camino dentro de. Entonces, como que creo que el género se ha ido dando así, como desde un lugar súper invisibilizado y soslayado hasta ahora como ya declararlo, ¿cierto? En una puesta en escena y ahora ya es como tema de eje, ¿cierto? Como que lo trabajamos en los ámbitos de educación artística comunitaria como ya declarado, pero es ahora recién. Y buenísimo, qué interesante. Me, me es muy interesante escucharlas, y me nacen como estas preguntas que también las pensaba cuando venía, que se acercaba a este encuentro, como la palabra gestar y de dónde viene la palabra gestar y cómo las mujeres y las personas uteroportantes gestan y tienen la capacidad de gestar un ser vivo, y que ahí también está lo maravilloso de la opción de hacerlo o no. Entonces, claro, la gestión será algo biológico, sabiendo también que las construcciones sociales
dictan también lo que tienen que hacer las mujeres y los hombres, o también cómo vivir sus maternidades y sus paternidades. Entonces por ahí yo me quedo como haciéndome esa pregunta personal respecto a esa etimología social también que tiene la palabra gestar. Y en torno a eso, queremos preguntarles, siempre con la mirada actual que tienen ustedes frente a la gestión, ¿cómo ha sido enfrentarse a esta en medio de una crisis sanitaria? ¿Cuáles son las dificultades que se presentan? ¿Cómo han logrado sortearlos? Sabiendo que, por ejemplo, Cuatro Elementos sigue trabajando, está con el proyecto de Sordapiel, Mestiza Virtual, Paula también, que estamos trabajando en conjunto con el Iberescena, el gestar en medio de esta crisis sanitaria mundial, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo lo ven? Esas son curiosidades que tenemos. Así que ahí la dejo, de nuevo. Bueno, si quieren puedo comenzar. Ahora, a cambiar, invertir. Eh, a ver, en mi caso, yo no sé si de buena manera o mala manera, pero soy media dura de cabeza y, y como, sí, como bruta, como, entonces, como que para mí, todo el rato he intentado no alejarme de lo que quiero hacer, no, como, no soltar esos deseos que me llevan a continuar, como moviéndome, creando, generando. Entonces creo que eso ha sido sí, como el bastoncito que me ha llevado, ¿no? Ahora obviamente ese bastoncito y ese deseo ha tenido que ir modificando. Eh, Sobre todo como algo que he tenido que aprender es como la paciencia, como así como el ritmo es otro, eh, los tiempos son otros. Entonces, tal vez esto que yo quería que fuera para 6 meses, no, termina siendo para un año y medio, por ejemplo. Que eso es algo muy concreto con lo que yo ahora me he encontrado, así como los últimos 6 meses. Que claro, me metí en una, estuve así 6 meses, también porque el contexto acá está distinto allá. O sea, creo que está un poquito más permisivo. Entonces yo no me he sentido realmente tan frenada a llevar a cabo los proyectos que ahora he estado haciendo. Sí se han tenido que modificar, pero frenada, frenada, no. Sí, claramente, lo primero con lo que uno se encuentra es como no, no se puede, no, no es posible, el no. Ahora ha sido más claro. Pero bueno, en ese sentido, como les decía, para mí el no en este minuto, porque también la gestión en mi vida se volvió una necesidad básica. O sea, a diferencia tal vez de hace un par de años atrás, hoy en día eh, esto me está dando que comer, esto me está dando que vivir, esto me está como que he tenido que gestionarme la vida, básicamente. Como desde la precariedad, así, desde estar en un contexto en donde yo, como no tengo papeles, todas mis gestiones acá tengo que hacerlas con otra persona. Entonces yo voy redactando proyectos y yo acá no los puedo presentar, por ejemplo, porque yo acá no soy nada en este sistema, ¿no? Entonces también eso ha sido duro, por una parte, y eso también me ha hecho darme cuenta de que también eso tener la cabeza dura y ser como testaruda, ha hecho también que las cosas funcionen. Porque a veces dentro de mis pares me he encontrado como, pero Paula, ¿te das cuenta en lo que estamos? Como que es imposible que no sé, este proyecto se pueda generar en este minuto. Bueno, pero déjame primero intentarlo. Y en ese proceso me he dado cuenta que a veces eh, se le ha puesto como que el bloqueo viene de antemano. Entonces, y como en este caso les decía, es una necesidad, porque concreta, yo no puedo
quedarme esperando. No, a pesar, pero esa no espera tiene que dialogar con el tiempo, tiene que dialogar con la paciencia. Entonces, no sé, es como todo el rato, obviamente, mantener ese deseo, dialogando con eso que está pasando afuera, pero al mismo tiempo sorteando las necesidades propias y viendo también las necesidades con las personas con las que voy trabajando también. Pero también creo que el contexto aquí, como les digo, es distinto allá en Chile. Está más permisivo. Aquí las cosas presenciales sí han estado ocurriendo ya hace un buen rato. Entonces, como que ha habido un funcionamiento distinto. Entonces, mm, sinceramente yo no me he sentido tan atrapada, ¿no? Eh, Post confinamiento, primer confinamiento, ¿no? Mm, sí, ahora, obviamente, y volviendo como al proyecto que estamos haciendo con las chicas de Iberescena, ahí es súper concreto, por ejemplo. Ahí tenemos una imposibilidad muy concreta, ¿no? Como no nos podemos encontrar. Eh, ok, pero, pero ¿qué se hace también? Y ver como la imposibilidad para mí como una posibilidad, como, sí, como una posibilidad también creativa, como que para mí lo creativo es lo que nos salva también. Entonces, eso es lo que siento que tiene que estar todo el rato como reinventándose. Y eso también es bonito, o al menos yo intento tomármelo de ese lugar porque a mí me encanta esto, me encanta lo que hacemos, me encanta. Entonces, como que, o sea, sí, pues, me da la vida también. Entonces, y porque este gestar y este crear no está separado, es una. Entonces, y eso es algo que creo que este minuto también de la vida me está mostrando. Como no es que yo soy actriz, como cosas separadas, encasilladas, no, se van uniendo cada vez más. Y en eso la palabra creación, la palabra creatividad, es como todo el rato ahí, reinventándose, reinventándose. Y que cuando una cree que está súper cansada y que ya agotó todos los gauchos y como que ya uno está mirando el techo, pasando días así, de repente aparece algo y tú dices, ah, no, puedo continuar, como que no se agota, como... Y eso también ha sido bonito descubrir, o descubrirme también en eso. Eso. Gracias, Paula. Las chiquillas parecen que quieren hablar. Justo las Bueno, interrumpí. No, dale, dale. Bueno, para nosotros esta situación desde el año pasado generó igual una detención, como una detención para volver a mirar lo que hacemos, para repensar también hacia lo que hacemos, hacia dónde vamos, las posibilidades que tenemos. Em, Como que, de hecho, la cuarta versión estaba programada, o sea, la idea era hacerla el año pasado, pero en realidad desistimos de eso porque nos dimos cuenta que era imposible generar, así como sentimos que era imposible generar el encuentro de esta forma, ¿no? Como esa creación de vínculos, que se necesitan como grupos más pequeños, empezamos a observar cómo funcionaban como las plataformas, ha sido todo como y un repensar lo escénico también, porque nosotros somos Comer Mestiza, es una plataforma que da visibilidad a obras, y luego, ¿qué pasa cuando esa obra deja de ser en vivo y deja de haber ese contacto que es el acto teatral o el acto escénico? Y pasamos a estar frente a una bidimensionalidad donde no escuchamos cómo respira el actor o la actriz, y ese distanciamiento que se produce, o qué pasa cuando es un registro, cuando es una obra creada para la plataforma, dónde está el límite entre lo audiovisual y lo escénico. Todas esas cosas empezaron a aparecer y hemos ido pudiendo conversar, dialogando ese tipo de temas, ¿no? En esta detención que nos propuso el COVID. Muy constructiva. y, y entonces, frente a eso, también llegó un punto donde
sentimos como la necesidad de continuar, ¿no? Así de igual hacer de buscar estrategias, en el fondo, nosotros hablamos como de gestión creativa. ¿Cuáles son las estrategias que podemos crear para la gestión del festival o de una obra o de lo que sea que haya que gestionar, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como a articular y a buscar cómo llevar a cabo este festival y asumir que necesitamos continuar, ¿no? Y que el Mestiza tiene que seguir existiendo. Y cómo entonces nos acomodamos y cómo logramos, qué se puede transar y qué no, por ejemplo. Entonces, para que el festival sea el Mestiza y no pierda su esencia, ¿no? Su esencia de encuentro. Entonces, bueno, ahí como que en un momento decidimos como ir hacia la memoria del festival y empezamos a establecer contacto con todas las artistas que habían participado en el festival y a pedirles que nos compartieran sus testimonios, cómo ellas estaban viviendo este tránsito, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas artistas, o sea, bueno, en las 3 versiones hemos programado 41 espectáculos, hemos tenido 24 instancias de formación, hemos tenido más de 16 países invitados, y contactarse con esas artistas en este periodo pandémico también a nosotros como que nos devolvió la fuerza, ¿no? Recibimos sus testimonios, lo fuimos publicando por Instagram, lo que ellas pensaban, cómo estaban viviendo este tránsito por esta pandemia, y fuimos como generando un diálogo. También nos encontramos con un festival que ocurrió el año pasado en el Cusco, en el cual estuvimos invitadas, que ocurrió online, ellos tenían un Iberescena, no pudieron posponerlo, tuvieron que hacerlo y lo hicieron online. El Iberescena era para hacerlo presencial. Y desde ahí las compañeras del Perú convocaron también a acciones escénicas en red latinoamericana. La Mari también participó en varias de esas ocasiones, y fue muy bonito esta red que se empezó a tejer, ¿no? A nivel latinoamericano, o sea, estoy hablando de actrices del Perú, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Chile, y bueno, y nos dimos cuenta, bueno, como que no estamos solas, primera cosa, que definitivamente no estamos solas, que podemos trabajar en red, que podemos extender esta red, que hay una identidad latinoamericana, que es lo que dice la Paula, que no tiene nada que ver con la Europa, que tenemos tradiciones, raíces, culturas originarias vivas, o sea, hay una realidad totalmente diferente. Y en ese camino es cuando decidimos ya ir como en línea recta hacia la 4ª versión, y entonces empieza una curatoría, ¿no? De obras. ¿Qué vamos a hacer? Y nos damos cuenta que en realidad lo interesante hoy para nosotras es ver cómo las actrices, las artistas generan trabajos escénicos en relación con la plataforma. Cómo se empieza a crear un nuevo lenguaje. Como que no queremos transmitir registros de obras, porque realmente la experiencia escénica no la podemos transmitir a través de un registro de obra. Eso de estar en un mismo espacio frente a una obra que está ocurriendo en vivo y que es única, que no va a volver a ser así, que tú estás respirando con los actores, estás como latiendo en un mismo pulso, no se puede repetir por la pantalla, pero sí empezamos a encontrar trabajos que entregan otro tipo de lenguaje y sí logran traspasar la pantalla y emocionar. Y ahí es donde hemos hecho esta curatoría. Tenemos 7 obras y todas son obras montadas para plataformas, donde mágicamente logran reproducir lo escénico, logran llegar. Es muy, muy interesante lo que pasa, y desde diferentes aristas, ¿no? Bueno, en realidad esta pandemia nos ha hecho como tomar y recorrer caminos que nos han también sorprendido a nosotras mismas. Sí, sí, bueno,
igual quería compartir algunos de los textos que nos han mandado las artistas, la Violeta Luna, que es una actriz mexicana, performer, ella, Cristina Castillo, que es una actriz también de Argentina, radicada en Suiza, en Lugano, que nos comparten su visión frente a este tiempo, muy interesante, pero no quiero tomarme más tiempo, así que después si nos queda un ratito, les compartimos, no sé, también para hacerlas presentes y ser más. Eso. Sí, por supuesto, si así se les hace más cómodo, sí, totalmente, podemos hacer un espacio para eso. Es en lo que estamos, qué más necesario también escuchar a otras compañeras. Eh, no sé, Cato, si nos quieres contar un poco de ti. Em, las escuchaba y me tomo como de varias palabras, como de las compañeras de Mestiza cuando dicen hablan del detenerse, como a mí me pasó lo mismo. Me detuve y me di cuenta que no me detenía hace demasiado tiempo. Y ese detenerse, como el principio fue como detenerme y habitar mi casa, como habitar mi casa y luego habitar mi cuerpo desde otro lugar, como no del hacer constantemente, sino que de tomarme el tiempo de escucharme. Y creativamente creo que fue súper sorprendente porque a mí me pasaba como que no confiaba como en estas plataformas y yo quería como esperar a que pase todo para hacer teatro y hacerlo como siempre. Y la verdad es que el detenernos como que me permitió a mí, y siento que mis compañeros como que fue un poco lo mismo, por ejemplo, poder escribir Sordapiel. Me acuerdo así como de los primeros espacios de la pandemia, de levantarme, tomar desayuno y era como, oh, me puedo sentar a escribir, así como, y de sentarme como a escribir y sola en mi casa y luego como que fuimos encontrando la manera como de hacer esta dramaturgia colectiva, como exploramos en el Drive y tener el Drive y cada uno escribía en un color y empezamos como a aprovechar también estas plataformas que nos permitían encontrarnos creativamente y a las cuales yo en un comienzo me negaba, era como, no, esperemos, si esto va a pasar, así como y la inocencia y con la obra ya como con el montaje me pasó lo mismo, yo estaba esperando, alargando, como estirando a que pudiésemos vernos, y llegó el momento en que ya no teníamos más tiempo, y que fue enero del año pasado, y decidimos plan B, grabar, pero grabar como un poco en la línea de las compañeras mestizas que nos contaban, así como no podemos como grabar la obra tal cual. Entonces fue una exploración audiovisual donde nos permitimos como hacer algo distinto, como explorar en un nuevo lenguaje. También decidimos no dejar fuera como el teatro. Entonces empezamos como en el video, que bueno, en algún momento yo creo que lo van a poder ver, de Sordapiel, como decisión aparece como lo técnico del teatro. Entonces no es como el cine, que uno no sabe cómo ocurren las cosas, sino que está siempre como dentro de la ficción. Y tampoco es teatro porque no está en vivo, pero empezamos como a jugar con el lenguaje y a explorar. Y así, esta versión que nosotros dijimos es otra perspectiva de la obra. ¿Cuántas perspectivas nos hicimos esa pregunta, ¿cuántas perspectivas podría tener una obra? ¿Desde cuántos lugares la podríamos contar? Podríamos contarla como solo desde lo estético, solo desde el texto, desde el proceso, no sé, hay tantas miradas que a veces uno se las pierde y no logra como
compartirla. Entonces siento que este lugar en el que estamos hoy día nos permite eso, como explorar todas las posibilidades que una creación tiene. Y ese ha sido como el camino en el cual hemos transitado en lo creativo. Y en términos de la gestión, nos ha permitido repensarnos, como actualizar visiones, misiones, conceptos, que de repente uno va tan sobre la máquina que se va quedando como atrás la reflexión y solo estamos en la acción. Entonces yo lo agradezco. Es un tiempo que la verdad que ha sido un regalo con toda la tragedia que implica, ¿cierto? Sin como desmerecer como eso que está ocurriendo también. Pero yo lo agradezco como ese espacio de atención y de reflexión de grupo personal, de volver a preguntarnos hacia dónde vamos. Creo que va por ahí. Qué importante esa pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo paramos? ¿Cómo seguimos? Pero también nos permitimos esta calma de escucharnos y de sentirnos frente a esta crisis que es de salud, que no es algo menor, que nuestras vidas y las de nuestros queridos están de por medio. Qué interesante, qué interesante. Me encanta muchísimo escucharlas. Y compañeras, les cuento que son las 6:10 de la tarde acá en Chile. Paula, ya deben ser como las 12, 11, por ahí. El tiempo pasó volando, yo ni siquiera me di cuenta. Generalmente siempre es 1 hora y media. Pero la conversación está muy buena, así que quería pedirle ahí a Anto y a Vero si nos pueden leer los que nos habían propuesto para poder generar un cierre ya de este encuentro, maravilloso encuentro. Entonces les voy a leer el texto de Cristina Castrillo. Ella es argentina, del Teatro Libre de Argentina. Ella es una gran maestra, tiene una escuela ya, el Teatro de la Radici. Realiza todos los años un laboratorio de investigación teatral, va en el laboratorio número 30 este año, se llama At Home, y perdón, antes de leerles el texto de ella, quiero contarles algo que ella nos contó a nosotros, que atesoramos mucho, que fue que ella vino a Chile en 1973, 71, y le tocó viajar por el sur de Chile con su compañía, y dice que ella recuerda que llegaron a un pueblo del sur de Chile a las 4 de la tarde y separaron las fábricas para Lota. Y separaron, los trabajadores tuvieron su tarde libre para poder asistir al teatro. Para ver la obra que ellos traían. Para ver la obra que ellos traían. O sea, esa era la relevancia y la importancia que se le daba a la cultura en ese momento aquí en este país. Y ella lo guarda y lo atesora igual como nosotros esa historia, porque, bueno, ojalá fuera así siempre. Y dice: no es posible continuar a concebir la cultura como un pasatiempo o un business. Es como reducir aún más la importancia de quien necesita acercarse a estas realidades con intereses que van mucho más allá del impulso a divertirse. Es propio en momentos sociales trastornados como este, en momentos donde las certezas y las seguridades caen a pedazos, en momentos de fragilidad y temor, que las personas se acerquen a las manifestaciones creativas con un modo diferente de participar, expulsando comunitariamente el miedo y el desorientamiento. Un ritual compartido entre desconocidos, donde una imagen o una palabra puesta sobre la escena puede ser un nutrimiento. Bueno, así nos llegaron testimonios de todas las artistas maravillosos, profundos. Violeta Luna, ella la pueden seguir, ella es performera. Dice: esta pandemia nos obligó a detenernos, a hacer una pausa que considero muy significativa para la vida. Es como cuando realizas una performance, donde las pausas, el detenerse, se convierten en experiencias muy valiosas, porque nos ofrecen la posibilidad de pensar en la próxima decisión para realizar en la acción. Es un momento de escucha y reflexión,
porque lo que decidas hacer determinará el rumbo y la vida de la acción. Siento que este periodo de pandemia ha sido un aprendizaje constante, porque nos ha enfrentado a desafíos, terreno fértil para nuevas posibilidades creativas y por consecuencia de vida. Otro aspecto que creo se ha puesto en evidencia en esta pandemia es la gran desprotección en la cual nos han dejado las políticas culturales, luchando por reconocimiento en un estado precarizado, sin trabajo y con apoyos mínimos, y a veces sin ellos, para sobrevivir, como si el arte no fuese esencial para la vida. Considero, queridas compañeras, que este espacio de compartir nuestros sentires son parte de estos hermosos esfuerzos para seguir estrechando vínculos que nos acompañan. Wow, gracias Vero, gracias Anto por compartir esos textos. Es tan necesario saberse con las compañeras, saber que en distintos territorios se está accionando, está pasando, se está pensando y no se están pensando, porque un trabajo de género, un trabajo desde la mujer que se realiza en otro territorio, en algún momento va a repercutir en este. Y desde ahí uno trabaja y desde ahí uno se piensa y desde ahí empujamos la vida. Así que muchas, muchas gracias, Cato, Paula, Vero, Anto, muchas gracias. Y muchas gracias por estar, por contarnos sus experiencias, sus vivencias, sus vidas. Qué importante es darnos este regalo, de igual este abrazo, que en las palabras están siendo bastante fuertes y qué valor, qué gran valor es ese. Así que muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Qué gran regalo, cuánto alimento se nos ha otorgado en este espacio, ha sido increíble. Muchas gracias. Sí, gracias. Aprovecho de hacer una pequeña publicidad y es que el 28 de agosto es nuestro último encuentro, es el último de este ciclo, estamos muy nerviosas, ansiosas por terminarlo ya. Ha sido muchos meses de mucho aprendizaje y vamos a estar con mujeres estudiantes. Entonces va a estar muy interesante porque van a haber mujeres que han estado estudiando desde la autogestión, desde la escuela familiar, otras de la escuela más formal. Entonces esa conversación va a estar muy buena para cerrar. Están cordialmente invitadas también a ese cierre de ciclo. Así que muchas gracias, compañeras, por estar. Que tengan una hermosa tarde, Paula, noche. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Buenas Paula. noches, les mando calorcito acá. Gracias. Está Gracias. terrible. Sí. Te veo en polera y yo así como... Yo estoy con manta. Guatero, yo estoy con guatero. Yo también.